Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta mañana vamos a continuar la última parte del curso de profetas mayores y menores de Israel. Hoy vamos a ver los últimos capítulos que están en nuestro prontuario, los cuales son capítulo 19, 20, 21 y 22. Así que vamos a hacer una oración entonces para que podamos empezar. Padre, esta mañana te damos las gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que es tan infinita. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Esta mañana venimos poniendo en tus manos Señor, todo lo que vamos a hablar en esta clase de hoy. Gracias por tu profundo amor. Bendigo la vida de los alumnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a adentrarnos entonces rápidamente en el capítulo 19. Ok, esta clase termina hoy. Esta clase, así es que usted va a tener todo el tiempo a partir de hoy para ponerse al día con todos los cuestionarios que están pendientes. Así que como todo alumno responsable, usted tiene que ir haciendo sus cuestionarios del curso de profetas. Ya queda muy poco para esta clase. Solo queda el tercer examen y realmente pues estamos terminando a buen tiempo para poder cuadrar las notas. Entre más rápido salgamos de nuestros compromisos de estas dos clases, más rápido vamos a cuadrar las notas, ¿verdad? Entre más rápido usted me mande las tareas, más rápido le califico sus tareas, la nota de sus exámenes, y así pues cuadramos las notas y le publico sus calificaciones para que usted mire todas las notas que ha obtenido en este primer año de instituto. Bueno, vamos a ver entonces profetas del siglo XIX, ok. Capítulo 19, profetas del siglo VII, Nahum, Sofonías y Habacuc. Los profetas del siglo VII actuaron durante un periodo de tiempo limitado, comenzando no antes del 630 a.C. y terminando un poco después del comienzo del siglo siguiente. 4 profetas escritores fueron los que ejercieron su ministerio durante la última parte del siglo VII. Estos son Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Vamos a empezar con el profeta Nahum y por supuesto vamos a ir viendo lo más esencial. En cuanto a la fecha, Nahum no data su ministerio de acuerdo con algún reinado. Sus fechas deben ser determinadas por las evidencias internas que nos ofrece en su libro. O sea, las evidencias internas son los acontecimientos, tanto religiosos, políticos, climatológicos, demográficos, geográficos, esos culturales, ¿verdad? Esos pueden ser algunos elementos o datos que nos puedan precisar una fecha determinada. Una de estas referencias es la destrucción. Ahí está, mire, aquí tenemos una evidencia interna, la destrucción de la ciudad de No, en Egipto, ¿verdad? Este es un acontecimiento político que fue destruida en el 663 a.C. Otra clave es la mención de la caída de Nínive como todavía futura de su tiempo, la cual ocurrió en el 612 a.C. Por consiguiente, el ministerio de Nahum se llevó a cabo durante estas dos fechas. Bueno, hay una cosa importante aquí que hay que registrar.
esta generación de Ninive no es la generación del que le predicó el profeta Jonás, esta es otra generación. Entonces, en la generación, recuerde que Jonás es un profeta del siglo octavo y, o sea, prácticamente unos 100 años atrás predicó este hombre y Nínive se arrepintió, pero en esta ocasión hubo destrucción, ¿verdad? Sofonías data con mayor precisión su ministerio durante el reinado de Josías y también él predice la caída de Nínive. Es posible que Nahum hiciese esta predicción por el mismo tiempo. Nahum apareció más o menos al mismo tiempo que Sofonías. Así es probable que el comienzo de su ministerio puede datarse hacia el 630 a.C. y posiblemente continuó durante la mayor parte del reinado del rey Josías. Creo que Josías es en el reino del sur. Bueno, hay mucha cercanía de los ministerios tanto de Nahum como de Sofonías, entonces son profetas contemporáneos que ministraron casi en la misma época. Veamos un poco el trasfondo histórico. Aunque Nahum pertenece propiamente al reinado de Josías, su profecía no pudiera entenderse si no se toma en cuenta el contexto de los anteriores reinados perversos de Manasés y Amón, ¿verdad? Manasés y Amón. Recuerde que Manasés fue el rey que mató a Isaías y después se arrepintió. Manasés fue el hijo y sucesor del piadoso rey Ezequías. O sea, a veces existen unas cosas tremendas en la Biblia. Existen cosas tremendas en la Biblia que a veces no tienen explicación. Le voy a mencionar otra. Los hijos de Samuel no sirvieron a Dios. Los hijos de Samuel no sirvieron a Dios. O sea, y el hijo de Ezequías, que fue un buen rey, un hombre temeroso de Dios, este Manasés fue un rey perverso, ¿verdad? O sea, hay cosas que no se entienden, pero así es, ¿verdad? Este hombre reinó 55 años y no siguió el camino de su buen padre, restableció los elementos, mire, del falso culto que Ezequías había destruido. Erigió altares de Baal por todo el país, incluso en el templo, oiga usted, y reconoció el dios amonita Moloc, sacrificando sus propios hijos en el valle de Hinón. O sea, el valle de Hinón, o el valle le llamaban el valle de los hijos de Hinón, porque ahí en ese valle quemaban a los niños, ¿verdad? Ese dios Moloc era un toro sentado con sus brazos extendidos y ponían el niño en los brazos del toro y por medio de unas cadenas hacían que los brazos se trasladasen hacia la boca del toro y adentro del toro estaba fuego ardiendo y ahí eran quemados los niños. Entonces el valle de los hijos de Hinón, así era llamado, o el valle del Gehenna, ¿verdad? Que era un fuego que nunca se apagaba, siempre estaba ardiendo ese fuego porque los israelitas estaban siempre quemando sus hijos. Aprobó varias formas de adivinación pagana y erigió en el templo una imagen de la diosa cananea Acera. O sea, este hombre se fue más allá de los límites de la razón. Este era prácticamente un Lucifer, un anticristo, ¿va? O sea, él usurpó, profanó el templo del Señor y puso una imagen de Acera. De él se dice que indujo al pueblo a cometer mayores males, oiga bien, que las naciones que Dios había destruido. O sea, este hombre pecó más que el impío. Como resultado, sufrió el castigo de ser llevado cautivo a Babilonia. El hijo y sucesor de Manasés fue Amón, el cual volvió a las mismas prácticas perversas de su padre. Al morir Amón tan tempranamente, su hijo y sucesor Josías subió al trono a la edad de 8 años y fue uno de los mejores reyes de toda la historia de Judá. Y las 3 décadas de su reino fueron de las más dichosas en la experiencia de Judá, pues se caracterizaron por la paz, la prosperidad y la reforma. Es que cuando el hombre se acerca a Dios, tiene que ser bendecido por Dios.
cuando el hombre teme a Dios y obedece su palabra, tiene que ser bendecido. Y Dios pone paz con todo el mundo, y Dios le abre puertas, y Dios lo prospera, y Dios lo engrandece, porque él teme a su Dios. Y caso contrario, Amón y Manasés, sus antecesores, fueron lo peor de lo peor, ¿verdad? Vamos avanzando. Josías tuvo a su lado consejeros temerosos de Dios, los cuales neutralizaron la influencia, pues Josías siguió desde el principio por los caminos de Dios. Siendo un adolescente de 16 años, comenzó a buscar a Dios, y a los 20 comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de todos los objetos idolátricos. O sea, tuvo una inclinación a Dios, una búsqueda hacia Dios, y también puso en práctica la palabra de Dios. Esto es algo difícil en estos días. Es algo completamente difícil. La gente no quiere compromiso con Dios. La gente no quiere compromiso con Dios. Se acercan, pero solamente se acercan. Son buenos oidores, buenos colaboradores, buenos patrocinadores en la obra de Dios, pero no tienen ningún compromiso con Dios. No actúan, no hacen. En el reino de Dios, el ser y el hacer es muy diferente. Dios quiere que hagamos y no solamente que digamos que seamos. Ese es el asunto. Entonces, hoy en día estamos viendo cuán difícil es hacer. Es más fácil hacer lo malo, es más fácil convertirse en religioso, es más fácil convertirse en una persona de doble moral, que realmente convertirse en un verdadero adorador o discípulo de Dios. Es súper difícil. ¿Por qué? Porque la gente está buscando acomodarse y no está buscando convertirse. Eso es algo a lo que nosotros nos estamos enfrentando a diario. Yo tengo buenos oidores en la iglesia, pero no se quieren convertir. Tengo buenos oidores y se congregan todos los días y oran y ayunan, pero no se quieren convertir. Entonces solo son buenos oidores. Y una cosa es oír y la otra es hacer. Y es cierto, la Biblia dice de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no solo basta con oír, hay que hacer, como dijo Santiago, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y Josías, a pesar de que empezó a reinar a los 8 años, a los 16 comenzó él a buscar a Dios, y a los 20 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de todos los objetos de idolatría. A la edad de 26 años e interesado por reformar a Judá, fue grandemente motivado después del hallazgo del libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Josías se turbó al percatarse de que las prácticas corrientes del país no se conformaban en nada a las demandas presentadas en la ley. O sea, un hombre que está cerca de Dios tiene discernimiento de Dios. Un hombre que está cerca de Dios se da cuenta de que su condición espiritual no está de acuerdo a las demandas de la palabra. Y cuando le leyeron la ley al rey, rasgó sus vestidos y se postró delante del Señor. Usted lo puede ver en la Biblia. Y mandó el rey a consultar a Jehová, y consultó a una profetisa llamada Hulda, la cual advirtió que en vista de esa desviación, el castigo era inevitable. Pero dio a entender que ese castigo no vendría en días de Josías debido a su recta actitud. O sea, nosotros tenemos que tenerlo claro y decírselo claro a la gente.
todas nuestras acciones, toda nuestra ejecutoria de vida tendrá repercusiones. Eso es algo que está establecido, es algo que usted y yo no lo podemos modificar. Lo único que puede cambiar el rumbo de estas consecuencias es actuar con rectitud delante de Dios. El que siembra males cosecha males, lo dice la Biblia. Figurativamente lo dice la Biblia en torno al asunto de la siembra y la cosecha. El que siembra males cosecha males. O sea, el que vive una vida mala tendrá resultados malos en su vida. Su ejecutoria de vida es mala, es pecaminosa, es delictiva, tendrá consecuencias nefastas. Pero el que vive temeroso de Dios, el que vive de acuerdo a la palabra de Dios, el que teme a Jehová en todos sus caminos, será bendecido, será honrado por Dios. Y esto es lo que entendió el rey Josías. Y cuando lo entendió, se dio cuenta de que la única manera de agradar a Dios era cumpliendo su palabra. Fue entonces que Josías emprendió a fondo las reformas que el libro demandaba. Fueron retirados todos los objetos del culto extranjero, expulsados del país los sacerdotes idólatras y destruidas las casas de prostitución idolátrica. Esas casas de prostitución eran esas casas eran en nombre de Acera, la diosa de la fertilidad. Ahí las sacerdotisas de Acera tenían relaciones sexuales con los israelitas como una ofrenda conmemorativa a la diosa para poder traer fertilidad. Ese era el asunto de depravación, esa era la religión más depravada a la cual Israel obedeció durante mucho tiempo. Los profetas como Elías, como Eliseo y como en este momento Nahum y otros profetas enfrentaron toda esta maraña terrible y maligna de una religión pervertida y descarriada. El asunto está de que el hombre es persuadido por los sentidos de la vista, es persuadido y las personas que son degeneradas sexualmente son fácilmente arrastrados por este tipo de religión o este tipo de culto. Israel no fue la excepción y allí estaba hundido el país. Pareciese de que los asuntos de inmoralidad no tuvieran nada que ver o los temas de inmoralidad no tendrían nada que ver en los asuntos de un país. Y quiero decirle que sí tiene mucho que ver, por eso Roma fue destruida, por su inmoralidad. Solita se destruyó, solita socavó los cimientos de su imperio y se convirtió en la miseria del mundo después de ser la tierra más deseada. Esto fue lo que ocasionó la reforma de este gran rey. Su obra y su persona, poco se sabe de la obra y de la persona de este profeta, porque no da ningún dato histórico de sí mismo en su libro, y tampoco se le menciona en ninguna otra parte del AT. El único dato que aporta es que era de Elcos, aunque no se sabe con exactitud la ubicación de tal ciudad. Como el libro de Nahum está centrado enteramente en la destrucción del gran Nínive, queda claro que el profeta conocía el mundo que le rodeaba y en particular el imperio asirio, con su capital Nínive. Escribiendo como lo hizo acerca del poder extranjero, tuvo que estar familiarizado con la historia de su pasado. Por ejemplo, hubo de conocer bien la caída de Israel a manos de los asirios en el 722 a.C. Aunque Nahum limitó su temerario a la destrucción de Nínive,
No hemos de pensar que su ministerio oral ante su propio pueblo se mantuvo en el silencio, conociendo así al mundo de su tiempo en gran escala. Seguramente tendría algún contacto con el rey de su propio país, Josías, y no hay duda que junto con Sofonías y Jeremías tomaría gran parte en la tarea de animar al rey a llevar a cabo sus reformas. Mientras el hombre no enderece su vida con Dios, le irá mal. Y mientras la iglesia no entienda que con Dios no se camina a medias, pues no va a cambiar su realidad. Seguirá siendo la iglesia a medias, la iglesia mediocre, la iglesia que poco le importa si peca o no, ya ni siente nada en el corazón. Hay gente que ya no le inmuta pecar, ya no le incomoda, o sea, se vuelve parte de su estado de vida, ya se vuelve parte de su diario vivir, el pecar. Entonces este asunto es tremendamente alarmante porque dentro de nuestras congregaciones están esas personas que pecan, ¿verdad? Y no tienen ningún remordimiento. Bueno, el libro del capítulo 1, Nahum comienza con un salmo de triunfo en el que alaba a Dios y anuncia el castigo de Dios sobre los malvados y el otorgamiento a quienes confían en él. En el segundo capítulo predice escenas vivas de la destrucción de Nínive, empleando un lenguaje lleno de vigor y colorido. Después del capítulo 3, Nahum presenta las razones por las que sobrevino esta destrucción. Bueno, ahora entramos al libro de Sofonías. Sofonías data con más precisión la fecha de su ministerio, el reinado de Josías, o sea, él lo ubica allí, del 640 al 609. Es evidente que escribió su libro antes del 621, el tiempo en que Josías comenzaba sus reformas más importantes, puesto que menciona y condena las prácticas de idolatría abolidas por el rey. Bueno, trasfondo histórico, la razón por la que Sofonías aparece agrupado con los otros profetas de este siglo es que todos ellos juntos tenían la tarea y la responsabilidad de hacer sonar fuerte advertencia a Judá. Era como un cuarteto de profetas que habían sido asignados para acuerpar al rey y llamar la atención de los ciudadanos. Veamos su obra y su persona. Sofonías se sale de los corrientes al trazar su genealogía ascendente en 4 generaciones, siendo el único profeta que lo hace, y quizás la razón es para identificar la identidad de uno de sus antepasados, Ezequías, quien podría ser el rey del mismo nombre. O sea, es probable que hayan sido familia. Si la suposición es correcta, Sofonías era descendiente de la línea de la dinastía, ¿verdad? De la línea de la dinastía. Si existió tal parentesco, Sofonías tendría un acceso a la corte real que no tendrían los otros profetas. Y así pudo tener contactos con el rey Josías y ejercer sobre él una mayor influencia que Nahum o el mismo Jeremías. O sea que parece que sí, ¿verdad? También es digno de notar que Sofonías era muy buen conocedor del mundo de su tiempo. Según el 2:4 al 15, habla del juicio de Dios sobre 4 áreas que rodeaban a Judá: Filistea, Moab y Amón, Etiopía y Asiria. En general podemos pensar que Sofonías comenzó su ministerio hacia el 630 a.C. como Nahum y lo continuó por la mayor y mejor parte del reinado de Josías. Bueno, aquellos profetas que ministraron durante el tiempo de los buenos reyes les fue bien. Les fue bien porque de parte del rey había un oído disponible a sus palabras y no había hostilidad ni represalia en contra de ellos, como otros profetas enfrentaron a reyes impíos
reyes descarriados, ¿verdad? O reyes perversos enfrentaron estos profetas. Bueno, parece que el parentesco, el grado de parentesco con Ezequías, con su descendencia, esto le pudo servir como una carta de vía libre para que pudiese tener acceso directo al rey y así pues ejercer una mayor influencia hacia el rey para sus decisiones. El libro de Sofonías presenta primero un tema de advertencia y después otro de promesa. La advertencia tiene que ver con el venidero día de Jehová y parece que hay en perspectiva un doble cumplimiento. Hay profecías en la Biblia de cumplimiento inmediato, cumplimiento futuro. Entonces están clasificadas en profecías de doble cumplimiento. O sea, el profeta recibe la revelación de Dios tanto para futuro inmediato como para el futuro. Entonces a eso se le llama, y estas profecías se interpretan a través de la ley del doble cumplimiento. Se hace un análisis tanto cultural, histórico, religioso, político, acerca de la profecía. Se toma en consideración el lenguaje figurado, se toma en consideración si hay metáfora, se toma en consideración si hay tipología, si hay simbología, ¿verdad? Para poder entender cuál es el alcance de la profecía, si es para futuro o si es para presente y es para futuro. El número 1 es de la cautividad de Babilonia, que en tiempos de Sofonías estaba a pocos años de distancia y fue verdaderamente un día de severo castigo impuesto por la mano de Dios. El número 2 es de la gran tribulación de los últimos días, manifiesto tanto por la destrucción del día de Jehová como por una referencia al final del libro, al futuro milenio que seguirá a la gran tribulación. El tema de la promesa es presentado en los 2 últimos tercios del capítulo 3 y tiene que ver con el tiempo futuro de las bendiciones mileniales que Israel ha de experimentar. Yo le sugiero que lea el libro de Sofonías, para que pueda entender todo esto, ¿ok? Para que pueda entender todo esto. Por supuesto, estas cosas que hablan acerca del día de Jehová y todo eso, el día de Cristo, también está el día del Señor, el día de Jehová y también está el día de Cristo, ¿verdad? La tribulación, el milenio, los juicios antes del milenio, el juicio a Satanás y a los ángeles caídos, el gran juicio final donde estarán todos los impíos muertos delante del Señor, desde Caín hasta el último, a los sellos, las trompetas, las copas, la gran ramera, la última batalla en el cielo, el anticristo, el falso profeta. Todas estas cosas se van a ver en la clase de escatología en tercer año. Pero es importante que usted tome nota de esto, de que para ir comprendiendo, a mí no me gusta adelantar información, yo quiero que usted comprenda, a mí no me gusta adelantar información de ningún nivel porque vamos nivel por nivel. No quiero crearle confusión en su entendimiento. Cuando se llegue el momento, usted ya habrá recibido prácticamente 2 años de instituto más un semestre del tercer año, ¿sí? Del tercer año, porque escatología se ve en el segundo semestre del tercer año, y así todo esto le va a servir de base para todo lo que se va a explicar y todo lo que usted pueda preguntar. Bueno, Habacuc. Bueno, nuevamente el tiempo del ministerio de Habacuc tiene que determinarse en base a las evidencias internas dadas en su libro, o sea, él no precisa fecha.
Habacuc no menciona el reinado de ningún rey. La evidencia que disponemos apunta hacia el reinado de Joacim, ubicado en el 609 hasta el 598 a.C., precisando un poco más hacia el tiempo en que Nabucodonosor invadió por primera vez Jerusalén. Recuerde claramente que estos fueron 3 ataques, ¿va? El 605, el 597 y el último el decisivo fue en el año 586, donde Daniel y sus amigos salieron, ¿verdad? Habacuc es un libro que da a entender que existía un grave pecado en Judá. El profeta pregunta a Dios cuánto tiempo va a pasar hasta que se imponga a Judá el castigo que merece su pecado, y Dios responde que eso va a suceder durante sus días. O sea, había un pecado tan terrible en Judá, había una inequidad social, había mucha corrupción, mucha prevaricación. Israel estaba descarriado, habían abandonado el pacto, y ese era un dolor que sentía el profeta. En el trasfondo histórico, Josías fue un rey muy capaz que supo imponer su autoridad, incluso en las antiguas provincias de Israel. Sin embargo, cuando trató de interferir en el desarrollo de los acontecimientos mundiales, encontró su propia muerte. Creo que Josías murió porque fue a una batalla, lo invitaron a una batalla y no tenía que ir porque no le correspondía. Tras la reciente caída de Asiria por los babilonios, Josías, quizás para congraciarse con Babilonia, intentó para la marcha de los egipcios junto a la posición estratégica de Megiddo, y allí encontró la muerte. Así es, prácticamente apoyó a los egipcios en la batalla contra los babilonios, y ahí murió Josías. Al morir Josías, fue elevado al trono su segundo hijo Joacás, siendo pasado por alto por el pueblo su hijo mayor Eliaquim. Pero Joacás reinó solamente 3 meses, hasta ser destituido por el rey de Egipto Necao, quien ejercía su autoridad sobre Jerusalén. O sea, que Jerusalén prácticamente era un protectorado de Egipto. El rey de Egipto sustituyó a Eliaquim, quien le cambió el nombre por Joacim. Luego se llevó prisionero a Joacás a Egipto, donde murió, conforme a lo predicho por el profeta Jeremías. Entonces Joacim era el rey cuando Jeremías vio la invasión de los babilonios, ¿verdad? Joacim, cuyo nombre era Eliaquim. Joacim tenía 25 años cuando fue elevado al trono y fue un rey perverso a los ojos de Dios. Fue en el 605 cuando alcanzó Babilonia una clara supremacía en el dominio de Medio Oriente. Y fue cuando Nabucodonosor, príncipe heredero del trono de Babilonia, da una completa y definitiva derrota a los egipcios. En ese entonces, cuando realiza su primera invasión a Jerusalén. Bueno, ahí están los datos que podemos ver. El libro de Habacuc está lleno de mucha prosa, de mucha como himno, ¿verdad? Está escrito como en forma de himno. Así es que bien, el libro de Habacuc es único en su forma entre los libros proféticos. Habacuc presenta sus 2 primeros capítulos en forma de un diálogo entre Dios y él. Comienza mostrando su preocupación por el hecho de que Dios no le importaba que el pecado proliferara en el país. Pasa luego a registrar la respuesta de Dios de que habría castigo por el pecado. Bueno, avanzamos. Esta respuesta hace surgir en la mente del profeta una pregunta: ¿cómo puede usar Dios para castigar a su pueblo, una nación más perversa que Judá? A su pregunta responde Dios lo dicho en el 2.14
lo cual indica que los que son orgullosos, dando a entender los babilonios, carecen de fe y por ello serán finalmente condenados en el juicio de Dios. Muy diferente es el capítulo 3, donde Habacuc eleva a Dios una admirable oración en la que muestra su firme fe en Dios y su confianza inconmovible en que todo va bien cuando Dios tiene el control. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos al capítulo 20, vamos a hacer un repaso de esto. El cuarto profeta del siglo séptimo fue Jeremías, quien se alza como un gigante en su siglo, lo mismo que Isaías en el suyo. Jeremías fue un gran profeta poderoso para la causa de Dios y Dios le usó de un modo muy importante para dar a conocer su palabra, ¿verdad? Jeremías data su ministerio de acuerdo con los reinados de varios reyes a quienes nombra en el capítulo 1, verso 2 al 3, desde Josías, luego Joacín y hasta el año 11 de Sedequías, el año en que fue llevado cautivo el pueblo de Jerusalén. Así que Jeremías recibió la primera revelación en el año 13 de Josías. Bueno, vamos avanzando, vamos a ver un poco, y esto es casi lo mismo, porque todos los profetas que hemos mencionado son contemporáneos. Veamos lo más importante. Bueno, una de las cosas importantes que podemos mencionar acerca de Jeremías es que es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Jeremías está considerado entre los profetas mayores del Antiguo Testamento. Entre ellos están Isaías y Ezequiel como los profetas mayores, y Jeremías vivió todo el tiempo antes del cautiverio babilónico perpetrado a Judá en 3 ocasiones, finalmente en el 586. Y todos los acontecimientos sucedidos, no hay ninguna otra cosa relevante que decir, así que por lo tanto vamos a ir avanzando. Profetas del exilio, capítulo 21. Estos profetas del exilio son Daniel y Ezequiel. Ezequiel se fue en el primer contingente de personas en el 605 que Babilonia llevó a Susa, la capital del imperio. Y estos profetas ministraron al remanente de Israel allá, y Daniel pues sirvió. Daniel sirvió en la corte del rey, y Ezequiel pues ministró. El primer profeta del exilio fue Daniel, quien fue llevado cautivo en el primer grupo de deportados en el 605. El segundo fue Ezequiel, que fue llevado en el cautiverio en el 597. Entonces Daniel fue en el 605 y Ezequiel fue en el segundo grupo. A Daniel se le clasifica entre los profetas a causa de las notables predicciones que Dios le comunicó en visión y por el libro profético que escribió. Ezequiel fue enteramente un profeta y predicó entre el pueblo, sirviendo especialmente como pastor de los cautivos en el país extranjero. Bueno, allá sirvió el profeta Ezequiel al remanente de Israel. Veamos un poco acerca de la fecha. Daniel fija exactamente la fecha del tiempo de su servicio, pues dice que él y 3 de sus amigos fueron llevados cautivos cuando Nabucodonosor vino contra Jerusalén. Eso fue en el año 605. La duración de las actividades de Daniel en Babilonia pudieron también determinarse con bastante exactitud. Daniel vivía y todavía desempeñaba su ministerio en una fecha tan tardía como en el año 536, a lo que significa 79 años. Bueno, 79 años son los que tenía Daniel cuando estaba ministrando en la corte del rey. Su obra y su persona, hubo 3 áreas generales que Dios llevó a cabo por medio de Daniel, por la prominente posición que éste ocupaba en el palacio. 1.
servir de instrumento por el que Dios pudo mantener su honor en un país extranjero en el que de otro modo no se le había tributado tal honor. O sea, Daniel honró a Dios en una nación pagana y Dios lo honró a él. Así le fueron dados a Nabucodonosor. Bueno, todo esto usted ya lo conoce muy bien la historia de Daniel. No veo algo aquí que debamos interpretar. Es un recuento. Podemos decir que el nivel de espiritualidad de este hombre era muy alto. Era muy alto. Un hombre muy consagrado. Ahora veamos Ezequiel, veamos qué información encontramos. Ezequiel data su ministerio con toda precisión. Fue llevado cautivo en la segunda fase de la deportación, en el 597. El profeta continuó su ministerio por lo menos hasta el año 27 de su cautiverio, que sería el 571, con lo que su ministerio profético se habría extendido al menos por un periodo de 22 años. La afirmación de Ezequiel en cuanto a su obra fue que en el año 30, probablemente de su vida, cuando recibió su llamamiento, se podría decir que Ezequiel junto a Daniel complementó el trabajo para los judíos en Babilonia. Él era como un pastor. Bueno, se dicen que Ezequiel era descendiente de la línea sacerdotal. Sí, Ezequiel tenía una posición muy alta en todo esto. Bueno, su persona era madura espiritualmente, poseía características sacerdotales. Ahí está, hombre controlado por el Espíritu Santo. Era un hombre muy especial, ¿verdad? Su libro se divide en 3 partes. El anuncio de la inminente caída de Jerusalén, las profecías contra las naciones extranjeras, las profecías sobre la futura restauración de Israel, centrados en los capítulos 36 en adelante. Ahí va a encontrar la restauración de Israel y también la descripción de del futuro holocausto de Israel, ¿verdad? Cuando ve el valle de los huesos secos. Bueno, había mucho pecado. Bueno, no veo algo aquí que podamos sacarle, profetas posteriores al exilio. Ahora vamos a ver el capítulo 22, nuestro último capítulo, los profetas menores, que nos dice acerca de Ageo. Bueno, Ageo data con precisión el tiempo de su profecía en el año segundo del rey Darío, aproximadamente en el 520 a.C. Todo el material que registra Ageo en su libro le vino de parte de Dios en un espacio de 4 meses. Daniel continuó residiendo en Babilonia hasta la fecha aproximada del 535. El ministerio de Ageo tuvo lugar 15 años más tarde, aunque en Judá. O sea, Ageo ministró en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Mientras que Daniel estaba en Babilonia. El trasfondo histórico, así como el pueblo de Judá marchó al cautiverio en 3 tiempos, así fue su regreso. Eso ya lo estudiamos en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos avanzando. El gran conquistador Ciro, rey de Persia, dio permiso para que los judíos regresaran a su país. Bueno, todo esto lo vimos en el Antiguo Testamento, cuando por obra de Nehemías y Esdras regresaron en varios contingentes a Tierra Santa. La obra y persona Ageo centró sus esfuerzos en la necesidad de comenzar de nuevo a construir, mientras el templo de Jerusalén no estuviese en funciones. No había en el mundo un solo templo en que se rindiese culto al verdadero Dios. Bueno, todo esto que vemos aquí es una descripción de la situación que rodeaba a la persona de este profeta. El segundo mensaje llegó a dar ánimo a Zorobabel, el líder político. Recuerde que Zorobabel era el gobernador de Judá o de Jerusalén. A Josué era el sumo sacerdote y al pueblo en general para que continuaran la obra sin desmayo.
El tercer mensaje tenía por objeto advertir al pueblo que Dios requería algo más que la mera construcción de un templo, e incluso más que el ofrecer sacrificios. Dios quería que su pueblo estuviese en correcta relación con Él en sus corazones. Eso es lo que Dios persiguió durante todo el Antiguo Testamento. Veamos a Zacarías. Zacarías fue contemporáneo de Ageo y da las fechas de 3 de sus revelaciones que recibió, la 1 y la 2 en el año segundo de Darío y la tercera unos 2 años después. Zacarías era probablemente mucho más joven que Ageo y pudo haber vivido hasta el año 480. Su obra y persona, en gran parte la obra de Zacarías, fue similar a la de Ageo, aunque sus mensajes estaban dirigidos más bien a la manera y a la actitud del pueblo mientras hacían su trabajo, poniendo su énfasis en que mostrasen rectitud de corazón. Bueno, mientras el pueblo trabajaba en la reconstrucción del templo, Zacarías estaba predicando, ¿verdad? Predicando. Con este fin le fueron otorgadas las 8 visiones registradas en los capítulos 1 al 6, que se centran en elementos simbólicos que indican al aludido factor de actitud correcta. Bueno, muchos de estas visiones de Zacarías son de difícil interpretación. Este es uno de los libros más complicaditos de los profetas menores, que se necesita muchas herramientas para poder interpretar todo esto. Bueno, el libro se divide en 4 secciones. La primera contiene un llamado general al pueblo a que se arrepienta ante Dios. La segunda se refiere a las 8 visiones. La tercera considera el gran día de la bendición para Israel en el futuro. Y la cuarta trata la destrucción de los poderes mundiales y la supremacía de Israel. Obviamente, esto será en el milenio. Vamos a ver a Malaquías. La fecha de Malaquías, el último de los profetas hebreos, no da la fecha de su ministerio. Son especialmente, dice, evidentes, tal como Nehemías habló. Bueno, seguimos viendo la misma temática porque ellos eran contemporáneos, ¿verdad? Ageo, Zacarías y Malaquías eran contemporáneos en Jerusalén en ese tiempo del posexilio, ¿verdad? Cuando está la reconstrucción de la plaza, el muro, el templo, cuando vinieron las reformas de Esdras, los cambios y todo eso, estos profetas predicaron para motivar al pueblo y hacerle entender que Dios quería una correcta relación con él. Bueno, ahí terminamos todo nuestro material de profetas. Así es que aquí acaba este curso de profetas. Podemos decirle, o puedo decirle prácticamente que teníamos que terminar en noviembre 10, pero hemos terminado en octubre 13, casi un mes de antelación. Entonces usted tiene todo este mes para que me mande los cuestionarios. Mándeme los cuestionarios que hemos hablado. Yo no recuerdo qué fue lo que le dije. Usted tiene que recordarlo. Usted es el alumno. Entonces, mándeme los cuestionarios. Vamos a hacer una cosa. Son 10 cuestionarios. Son 10 tareas que yo evalúo, 10 cuestionarios. Mándelos y no necesariamente tiene que mandarme aquel montón de preguntas. No. Mande los cuestionarios precisos, ¿verdad? Precisos. Saque lo preciso de la información y mándeme los quizzes o cuestionarios para que evaluarle sus tareas. Y así, hermano, entre más rápido evalúo sus tareas y ya tenemos 2 exámenes hechos, solo falta el tercer examen. Entonces, mi amado hermano, para tirarle sus calificaciones, vamos a
Creo que para el otro lunes está el examen número 2 de Nuevo Testamento. Al hacer ese examen, alístese que se viene el examen número 3 de profetas, ¿verdad? Que supuestamente era para noviembre 3, noviembre 10. Entonces, de profetas. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, también vamos a hacer el examen número 3 porque pues no pedí las tareas especiales, se me olvidó, tengo mucho compromiso, se me olvidó pedirlas, entonces por lo tanto, pues solo va a faltar eso y así pues terminamos nuestro primer año de estudio. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por todo lo que nos has permitido. Te ruego, Dios, que bendigas la vida de los alumnos, les proveas. Yo sé que hay gente que trabaja. Te pido que bendigas sus funciones laborales, sus funciones en su vida diaria como familia, como padres de familia. Señor, en el nombre de Jesús, también te pido que bendigas sus funciones ministeriales, porque sé que hay pastores, sé que estos alumnos. Te ruego, Jehová Dios, en el nombre de Jesús, que los bendigas en gran manera y que esto poco y pequeño que hemos podido aportar, Señor, en este curso de profetas, sea de gran bendición para sus vidas. Lo hemos hecho con amor, con compromiso y con gran sacrificio, por amor de tu nombre y por amor de ellos. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga. Cualquier pregunta, estamos en